Buenas tardes. Bueno, se dieron cuenta que no todos los países son iguales, ¿no? Donald Trump quiso hacer una especie de ajuste en unas partidas de gastos sociales y la justicia de Estados Unidos lo frenó. Recuerden que Elon Musk es el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Entonces, él tiene que observar cuál es el organigrama del gobierno, las distintas áreas y ver todo aquello que se pueda privatizar, todo aquello que se pueda desregular y cómo se puede bajar el gasto público. Elon Musk en varias oportunidades dijo que va a emular a Javier Milei, a su amigo personal. Así este comentario porque a veces uno cree que puede traspolar la experiencia de un país a otro. Y huelga decirlo, pero Estados Unidos no es Argentina y la justicia de Estados Unidos no es la justicia de Argentina. Muy interesante para seguir este caso. El otro tema, si prospera el proyecto y se eliminan las PASO y los debates presidenciales, tenemos que decir que estamos en una etapa donde hay un sector político de la Argentina que nos está proponiendo retroceder un poco en la democracia, porque nos quedamos sin votar en las primarias y si nos quedamos, eso está en el Congreso, el proyecto del gobierno, sin debate presidencial, le quitamos una etapa muy importante al proceso electoral donde los candidatos tienen que expresar cuáles son sus propuestas si el electorado se puede informar adecuadamente. Hay un dato que es muy interesante, esto de que cuando organizamos la República, organizamos la esfera pública, las instituciones, el equilibrio de poderes, el funcionamiento, la división de poderes. Cuando organizamos la democracia pasa lo mismo, estamos hablando de cuestiones públicas, de la esfera pública. Entonces, la democracia entra dentro de la república, por eso estamos en una república democrática. Si no fuera una democracia, podría ser una monarquía, una república monárquica, o podría ser una aristocracia, república aristocrática. Nosotros tenemos una república democrática. Entonces, se trabaja sobre todo aquello que tiene que ver con la esfera pública, la Constitución, las leyes, los poderes. Sin embargo, fíjense que el presidente Milei en Davos, cuando habló del feminismo, se metió en cuestiones privadas. Y esto está diferenciado históricamente, lo que es la esfera pública y la esfera privada, de la puerta para adentro no entra la democracia. Es un ámbito reservado a uno, a la conciencia y a Dios para los que creen. Hay quienes sostienen que desde el momento que surgieron las redes sociales y comenzamos a hacer pública nuestra vida privada, entonces esa división entre la esfera pública y la esfera privada quedó un poco desdibujada. Un tema muy interesante. Por eso, esta noche vamos a hablar con Emilia Hassan para que nos diga, ¿esto solo pasa en la Argentina? Porque si uno observa los discursos de Donald Trump, él también habla en contra de la diversidad sexual. Si le escuchamos a Giorgia Meloni, a la primera ministra de Italia, también. Bueno, ella nos va a ilustrar esta noche cómo tenemos que pensar este tema. Repito, ¿por qué los presidentes, en vez de hablar de cuestiones públicas que nos atañen a todos, se meten con temas que referencian a la vida privada de las personas? Vieron que Cuadra y la secretaria están detenidos todavía en Paraguay y que Paraguay le pide a la Argentina acelerar el proceso para extraditarlo porque no los quieren tener en Paraguay. Hoy se conoció, hace unos días se conoció que la secretaria había comprado por casi $500,000 al contado varios departamentos. Bueno, ¿a dónde quiero apuntar? Ellos estaban en un edificio y resulta que se reunió el consorcio y dijo, no los queremos. Entonces el dueño no les alquiló más el departamento, se tuvieron que ir. Es muy interesante este ejercicio de responsabilidad cívica, de responsabilidad ciudadana, porque me hizo acordar a la pena del ostracismo en la democracia de Pericles.
¿Qué ocurría en Atenas 500 años antes de Cristo? Que cuando alguien era peligroso para la democracia, no era bueno para la democracia, se lo sacaba del pueblo y se tenía que ir. 2 años, 5 años, después volvía y se le restituían los bienes, pero se lo sacaba del medio. Bueno, ¿por qué digo que es un buen ejercicio? Fíjense si en la Argentina a partir de ahora creamos otro tipo de ostracismo. Vamos a un bar o a un restaurante y si hay alguien corrupto, decimos, no, acá no voy a comer si está este señor o esta señora. O si lo hacemos al revés, cuando está, que le digamos al dueño del bar que no lo deje entrar, no queremos compartir. No sé, se me ocurre, es una forma de demostrarles que el ostracismo todavía puede estar entre nosotros como una forma de decirle a aquellos que dañan a la democracia que no queremos convivir con ellos. Vamos al tema de Tucumán. Se reunió hace unos días el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, con el legislador Jerónimo Vargas Aynace. Y hablaron, porque Jerónimo Vargas Aynace fue el autor de la ley que permite que la policía de Tucumán utilice las pistolas Taser. Vamos a ver este video. Lo que hace es generar unos pulsos que simulan los pulsos del cerebro. Y entonces los músculos interpretan que el cerebro les ordena que estos músculos se pongan en tensión. Al ponerse en tensión, el agresor cae. Siempre, siempre cae. Bueno, ahí queda claro. La pistola Taser, que se utiliza en varias policías del mundo, está cuestionada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, porque dicen que al utilizar este sistema de electricidad es muy parecido a una sesión de tortura. Entonces, que recomiendan no utilizarla. Es una pistola no letal, es un avance, es un adelanto, pero bueno, tiene cuestionamientos. Hay otra pistola que tiene menos cuestionamiento que esta, que es de marca Birma, que tiene un proyectil que es cinético, que puede ser químico o puede ser sólido. Si es sólido es como una posta de goma, pero en la punta tiene goma pluma, entonces cuando pega no lastima tanto. Recuerden que al ser armas no letales, uno evita la muerte de aquella persona que pone en riesgo a un policía, lo trata de frenar, lo trata de inhibir para que intervenga otro. Bueno, estas pistolas, las Birma, además tienen este cartucho químico que es cuando hace impacto en el cuerpo de una persona, larga un gas pimienta, entonces puede actuar el otro policía. ¿Qué queremos decir con esto? Que las pistolas no letales son un avance, que la Birma la supera la Taser en cuanto al daño que genera, pero me parece que hay que seguir investigando porque no hemos llegado a la última palabra en las técnicas para frenar aquel riesgo que tienen nuestras fuerzas de seguridad y que es bueno que la tengan y encontrar elementos que los puedan preservar, porque ellos nos representan a la ley, nos representan a todos. Jaldo, además, tomó una decisión muy interesante de desarmar la subsecretaría de registro dominial. Y hay 2 personas que están siendo investigadas por esto de la venta de terrenos del Mollar. Pero tengo que decir que me llama la atención algo, porque en realidad la investigación avanza, pareciera que el gobierno, si la justicia así lo determina, podrá recuperar las tierras a pesar de que la investigación prosigue, porque son tierras del Estado. Además, se le pueden restituir al Estado, se prohíbe el ingreso de lo que construyeron y después se saca todo lo que se construyó en esa reserva. Pero les decía, mientras todo esto avanza, hay un personaje que se está salvando. ¿Quién lo está tapando? ¿Por qué no se habla del delegado comunal? El delegado comunal es el responsable de administrar el territorio. Es el responsable de ver lo que pasa dentro del territorio que él administra. Él asumió esa responsabilidad libremente y además recibió una paga por eso. Entonces, ¿que no se dio cuenta que estaban en un terreno privado, en una reserva, en un territorio donde él estaba obligado a cuidarlo, que podrían haber secado el dique y él no se daba cuenta? Bueno, hay que prestarle atención a este tema.
Álvaro Aurane esta noche nos va a ilustrar sobre Bernardo de Monteagudo, no la calle, porque es más que una calle. Bernardo de Monteagudo fue un tucumano extraordinario, polémico, ¿no? Pero un temprano promotor de la independencia nacional y americana, fue integrante de la Asamblea del año 13, fue funcionario, ministro de Guerra y ministro de Gobierno en Perú, estuvo con San Martín en Chile, estuvo con Bolívar, participó de la primera etapa en donde se pensaba el gobierno en nuestro país después de la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810. Bueno, este año se cumple un bicentenario, por eso queremos recordar a este tucumano, a Bernardo de Monteagudo. Les propongo, dentro de algunos minutos, escuchar a nuestros invitados de esta tarde. Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Es un punto de partida